Nunca pensé que un simple viaje entre San Luis Potosí y Matehuala me haría cargar una imagen por el resto de la vida. Era mediodía. El sol caía como plomo sobre el asfalto y yo venía tranquilo, sin apuro, oyendo boleros viejos y pensando en la próxima parada para comer algo. Fue entonces que la vi. Al principio creí que era una niña caminando sola por la orilla de la carretera, con una maleta vieja en la mano. Pero al acercarme, entendí que no era una niña, era una mujer. Pequeñita, sí, pero adulta. Y había algo en ella que no se explica con palabras, algo en la forma en que no pedía nada, pero dolía mirar. Frené sin pensarlo, no por lástima, sino porque algo en el pecho me dijo que yo no podía seguir como si nada. Ella no hizo ademán de acercarse, solo se quedó ahí, firme, como si ya supiera que nadie para dos veces. Me bajé, le pregunté si necesitaba ayuda, y me respondió con una frase tan simple que todavía me da vueltas. Si me vas a llevar, no me dejes tirada a la mitad. Subió, con su maleta apretada contra el pecho, y nos pusimos en marcha. No sabía su nombre, ni su historia, pero ese silencio que traía era más pesado que cualquier carga que yo haya llevado. No hablamos nada por varios kilómetros. El motor era lo único que llenaba el aire, junto con ese calor seco que parece pegarse a los huesos. Ella seguía con la maleta abrazada, mirando por la ventana como si no esperara nada del camino. No era miedo lo que traía. Era ese tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Yo no sabía qué decir ni si debía decir algo, pero había algo en su presencia que me hizo manejar más lento, como si el tiempo tuviera que cederle espacio. En un momento pensé en ofrecerle agua, pero me contuve. Era como si cualquier palabra mal dicha pudiera romper alguna cosa que ella luchaba por sostener. Me quedé observándola de reojo en un semáforo perdido, y fue ahí que noté que tenía los ojos húmedos, pero no dejaba caer las lágrimas. Y eso, amigo, eso parte en dos a cualquier hombre que tenga un poco de corazón. Me dieron ganas de contarle de mi hija, de cómo también le duele cuando la gente la mira como si fuera menos. Pero me callé, porque a veces el silencio también es una forma de respeto. Y si tú que estás escuchando esto ya sintió alguna vez que el mundo te hizo sentir pequeño, te pido que comentes de dónde nos acompañas. No es por curiosidad, es porque quiero ver hasta dónde llegan las historias que aún valen la pena ser contadas. De verdad. Pasamos por un tramo donde el camino se abría entre cerros bajos y el viento levantaba pequeños remolinos de polvo. Fue entonces que ella habló por primera vez. No me miró, no cambió el tono de voz, solo soltó como quien escupe algo atorado. No me dejaron entrar, ni siquiera verlo. Yo no entendí de inmediato, pero no interrumpí. Se quedó en silencio otros minutos, y después murmuró: fui al hospital a ver a mi papá, pero no me dejaron pasar. Dijeron que él ya estaba muy mal y que no valía la pena que yo me presentara justo ahora. La forma como lo dijo no era de rabia, era de alguien que ya se había acostumbrado a esas puertas cerradas. Me ardió la garganta. No sé si de impotencia o de culpa, pero sentí una rabia vieja, como si la conociera de antes. No pregunté más, pero ella siguió. Mi familia, ellos nunca me vieron como parte de verdad. No me invitaban a las reuniones, en las fotos me dejaban atrás, no por mi tamaño, por lo que representaba para ellos. Vergüenza. Lo dijo con una serenidad que me dolió más que si hubiera llorado, y yo con las manos en el volante sentí que la carretera se alargaba, que el viaje ya no era sobre lo que llevaba atrás, sino sobre lo que iba en el asiento de al lado. Esa mujer llevaba consigo un peso que no se veía, pero que llenaba la cabina entera. Quise decirle algo que aliviara, que pusiera un poco de calor donde ella traía puro hielo, pero no me salían las palabras. Entonces hablé de lo único que conocía bien, mi hija. Le conté que tiene 17, que es especial en muchas cosas y que el mundo no siempre la entiende.
Le dije que cuando era niña lloraba por no encajar y que yo hacía lo posible por ser un padre entero, aunque a veces uno falla sin querer. Camila me escuchaba sin decir nada, pero vi cómo su mirada se suavizaba apenas, como si esas palabras no curaran, pero al menos no dolieran. Y en esa hora, da Estrada, compartimos lo que muchas personas nunca comparten ni siquiera en años, la verdad, incluso en silencio. En una de esas curvas largas, cuando la luz del sol ya no pegaba tan fuerte, pasamos por un tramo lleno de cactus y cerros secos. Ella me preguntó si conocía algún lugar donde pudiera bajar sin ser molestada. Le dije que no iba a dejarla en cualquier parte, y que si no tenía rumbo, podía seguir hasta donde eu fuese descargar. Ella asintió. No agradeció, pero no hizo falta. Su forma de mirar al frente, ya sin apretar tanto la maleta, me dijo más que 1000 gracias. Y yo, que pensaba que era solo otra entrega, entendí que había algo mucho más pesado que los bultos de cemento que cargaba atrás. La vida de alguien a quien nunca le dieron lugar. Hicimos una parada rápida en una tiendita de esas que venden refrescos calientes y pan duro. Bajamos sin decir mucho. Le ofrecí una soda y un pan dulce, y ella aceptó sin levantar los ojos. Nos sentamos en una banca de madera al lado del camión. Nadie más alrededor. Solo el zumbido de los cables y el polvo girando al viento. Fue ahí que vi sus manos temblar un poco al abrir la botella. No era debilidad, era como si el cuerpo por fin tuviera permiso de aflojar. Me quedé mirándola en silencio, y por primera vez noté que tenía los dedos marcados por viejas cicatrices. No pregunté. Ella tampoco explicó. Pero algo en ese momento me dijo que había más historia encerrada en esa maleta que en muchas vidas enteras. Volvimos al camión y seguimos viaje. En una lombada más fuerte, el camión dio un sacudón, y fue entonces que la maleta le resbaló de las piernas y cayó al piso. No se rompió, pero se abrió de un lado dejando salir unos papeles doblados con cuidado. Ella se apuró en recogerlos, pero yo ya había visto cartas, muchas, todas escritas a mano, con nombres y fechas. Una de ellas decía, Papá, 2016. No dije nada, solo seguí manejando. Ella apretó la maleta contra el pecho de nuevo, pero esta vez no con rabia, sino con una especie de resignación, como si el mundo la hubiera visto desnuda por un segundo, como si su mayor secreto ya no estuviera a salvo. No volvimos a hablar del tema, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era ese tipo de quietud que solo se da cuando dos personas ya cruzaron una línea invisible. Seguimos rodando mientras el sol empezaba a bajar detrás de los cerros y la luz cambiaba el color de todo. Camila apoyó la cabeza contra el vidrio, como si necesitara respirar sin ser notada. Yo no podía dejar de pensar en esas cartas, en lo que debía haber escrito ahí, en lo que se guarda durante años sin que nadie lo lea. Y me pregunté, de verdad, cuántas veces tuvo que decirle al mundo que existía, sin que nadie contestara. En un momento, sin mirarme, dijo algo que me caló hondo. A veces uno escribe no para que lo lean, sino para no morirse por dentro. Me quedé sin respuesta, solo bajé un poco la velocidad y puse una canción suave, de esas viejas que mi hija siempre dice que suenan a dolor bonito. Camila no dijo más, pero cerró los ojos por un rato y vi cómo su cuerpo se fue relajando poquito a poco, como si estar ahí, en ese camión viejo, con un desconocido que no la juzgaba, fuera lo más cerca que había estado de casa en mucho tiempo. A esa altura ya no me importaba si llegaba tarde a la descarga. No era irresponsabilidad, era humanidad. Algo me decía que Camila no estaba en ese tramo por casualidad, que el destino, o Dios, o como quieras llamarlo, había puesto ese cruce de caminos por un motivo, y aunque yo no tenía las respuestas, sí tenía el volante en las manos y el deber de no dejarla sola. Cada vez que ella movía la maleta, el sonido del papel dentro me recordaba que esa carga no era mía,
pero de alguna forma yo la estaba ayudando a llevar. Le propuse desviarnos un poco hacia un mirador que conocía, allá por las montañas, donde el viento corre libre y uno puede pensar sin tanto ruido. Dudó, pero al final aceptó con un gesto leve. Cuando llegamos, bajamos en silencio. El paisaje era inmenso, seco y hermoso, y fue ahí, sentada en una piedra al borde del mundo, que Camila hizo algo que nunca voy a olvidar. Abrió la maleta, sacó una de las cartas y sin mirar a nadie empezó a leerla en voz alta. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como si trajera filo. La carta empezaba simple. Papá, yo sé que nunca quisiste tenerme, pero aún así, aquí estoy. El viento se llevó parte de su voz, pero el resto se quedó clavado en el aire, como si el cielo también necesitara oírla. Hablaba de cumpleaños que pasó sola, de veces que se escondía, para no escuchar cómo su nombre era ignorado en las reuniones familiares. Contaba cómo aprendió a quererse sola, porque nadie quiso enseñarle. Yo no podía mirarla directo. Tenía los ojos en el horizonte, pero los oídos y el alma puestos en cada palabra. Sé que te avergoncé, que preferiste no mostrarme, que dijiste que era mejor no llevarme a los bautizos, ni a las fotos. Pero yo siempre quise ser parte. La voz de Camila se quebró apenas al final, pero no lloró. Fue la firmeza lo que más me estremeció. Era como si finalmente estuviera devolviéndole al mundo todo lo que el mundo le negó. Cuando terminó la lectura, guardó la carta sin prisa. La dobló con cuidado, como si aún así, con todo el dolor, todavía mereciera respeto. Y en ese momento, supe que esa mujer era más grande que cualquiera que la hubiera hecho sentir menos. Camila se quedó sentada un rato más, con las piernas cruzadas y la mirada perdida. Luego, casi como un susurro al viento, dijo, «Creo que ya no necesito cargar esto». Se levantó, caminó hasta una piedra grande junto al camino y sin ceremonia colocó la maleta debajo. No la arrojó, no la escondió. La dejó como quien deja flores sobre una tumba, con amor, con rabia contenida y con una paz rara que viene cuando uno acepta lo que no va a cambiar. Yo observaba todo desde la sombra del camión, sin intervenir, porque hay momentos que no se interrumpen, por más que uno quiera consolar. Cuando volvió, su forma de caminar había cambiado. Seguía siendo pequeña, pero parecía ocupar más espacio. No traía la maleta, pero traía algo en los ojos, como una especie de luz cansada pero viva. Abrió la puerta del camión, subió y antes de que arrancáramos me dijo, «Gracias por no preguntarme todo». Yo sonreí. A veces uno ayuda más callando que hablando. Le pasé una botella de agua y nos pusimos en marcha otra vez. Pero el viaje, ese viaje, ya no era el mismo. Algo se había quedado atrás. Y no era solo una maleta vieja. Seguimos rodando por unos 20 kilómetros sin hablar. No era silencio incómodo. Era ese tipo de quietud que uno solo comparte con quien entiende el peso de ciertas cosas. Yo iba con las manos firmes en el volante, pero el corazón revuelto. Pensaba en mi hija, en las veces que también le fallé sin querer, en cómo el mundo se encoge para algunos y se expande para otros. Miré a Camila de reojo. Tenía el cabello suelto por primera vez. Lo movía el viento que entraba por su ventana y por primera vez parecía respirar sin miedo. Pasamos por un pequeño santuario al borde del camino, una capillita blanca con velas gastadas y flores de plástico descoloridas. Camila la miró y susurró, «Siempre me dijeron que Dios no comete errores, pero nunca se lo creyeron cuando hablaban de mí». Me dolió. No supe qué decir. Solo bajé un poco la velocidad. Hice la señal de la cruz como me enseñó mi madre y seguí, porque hay verdades que no se responden, solo se acompañan. Y ese día, más que chofer, yo sentí que era testigo de algo que no estaba en ningún mapa. Me vino a la cabeza una imagen vieja, mi abuela sentada en el patio diciendo que hay ángeles que no tienen alas,
solo heridas que aprendieron a esconder. Y no sé por qué, pero al mirar a Camila sentí que eso era ella, un ángel cansado, uno de esos que no esperan milagros, pero caminan igual. Le pregunté si quería escuchar una canción y me pidió algo que no conocía, algo que suene a vida aunque duela. Busqué en el estéreo una balada tranquila y dejamos que la música hablara por nosotros. A veces el ruido correcto es el que viene de una guitarra mal afinada y un corazón roto. Mientras avanzábamos, pasamos por un puente viejo, de esos que crujen cuando el camión pesa. Camila lo miró de lado y dijo algo que se me quedó clavado. Yo también me rompí muchas veces, pero nadie notó que seguía cruzando. Esa frase me partió, porque hay dolores que uno carga toda la vida y nadie más los ve. Pensé en todas las veces que juzgué sin querer, que pasé de largo frente a alguien sin detenerme. Y entendí ahí mismo que a veces lo más humano que uno puede hacer es frenar. Ya no era una pasajera. Camila era parte del viaje. No hablábamos todo el tiempo, pero compartíamos cada curva como si el camión llevara nuestras historias mezcladas en la misma caja. En un momento, ella abrió la guantera buscando una servilleta y encontró una foto vieja de mi hija. La miró, la sostuvo un rato y me dijo con ternura: «Tiene tus ojos, pero no tu resignación». Fue una frase sencilla, pero me tocó, porque sí, a veces uno se acostumbra tanto al dolor que lo empieza a llamar rutina, y ver a Camila tan pequeña con tanta fuerza me hacía sentir que yo también tenía que volver a mirar el mundo de frente. Paré en una gasolinera para abastecer y estirar un poco las piernas. Mientras llenaba el tanque, ella bajó sin que yo dijera nada, caminó hasta una virgen pintada en una pared y se quedó ahí un rato, con la mano sobre el pecho. No rezaba, solo estaba, como si buscara en ese pedazo de fe algo que el mundo nunca le dio. Cuando regresó al camión, sus ojos no estaban llorosos, pero brillaban como después de una tormenta. Me preguntó si podía seguir conmigo hasta donde diera la noche. Le dije que sí, que podía quedarse el tiempo que quisiera, porque a veces lo único que alguien necesita es un lugar donde no tenga que explicar nada. Seguimos viaje hasta que el cielo empezó a cambiar de color. Ese azul seco y claro dio paso a un naranja profundo, casi un quemado. Camila bajó la ventana y dejó que el viento le pegara en la cara. Por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue apenas un gesto en la comisura de los labios, pero temblaba entre alivio y tristeza. Era tan sincera que desvié la mirada, no por falta de interés, sino por respeto, porque hay dolores que solo empiezan a salir cuando encuentran un lugar donde no son juzgados. Y en ese camión viejo, ella respiraba como si al fin pudiera hacerlo sin esconderse. No dije nada. Dejé que el motor siguiera su ronquido parejo, como si ese sonido también fuera una especie de abrazo. Y fue ahí, entre una curva y otra, que Camila dijo algo que me dejó helado. Siempre pensé que el problema era mi tamaño, pero hoy entendí que el problema era el tamaño de la indiferencia de los demás. Esa frase me atravesó, porque era verdad. Ella nunca fue pequeña. Pequeño fue el corazón de quienes se negaron a verla como hija, como persona, como mujer entera. Y en ese momento supe que ese viaje no tenía que ver con el destino de la carga. Tenía que ver con ella y tal vez también conmigo. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros cuando vi una desviación con vista al valle. Le pregunté si quería parar un momento antes de que oscureciera del todo. Asintió con la cabeza y bajamos sin decir palabra. Caminamos unos pasos por un camino de tierra hasta llegar a un claro desde donde se veía todo. Las luces lejanas de un pueblo, el rumor del viento y el silencio lleno de cosas no dichas. Camila se agachó, tomó una piedra grande con las dos manos y me dijo en voz baja: «Aquí la dejo». Era la maleta.
La había traído consigo, envuelta en una manta. La colocó bajo la piedra como si fuera un pequeño altar, y se quedó ahí un instante, en silencio. No hubo llanto, ni discurso, ni ceremonia, pero el momento era sagrado. Ella no enterró cosas. Dejó una parte de sí que ya no necesitaba cargar. Cuando regresamos al camión, me miró con los ojos más claros que le había visto en todo el día. Subió, acomodó el asiento y antes de que yo arrancara, dijo algo que me marcó para siempre. Quizás el mundo no tiene que cambiar, solo tiene que haber gente que pare, escuche y camine un rato contigo. Y yo, que ya he llevado de todo en este camión, entendí que hay pasajeros que llegan ligeros, pero te dejan con el corazón lleno. Retomamos la carretera con la noche cayendo despacio, como si también tuviera respeto por lo vivido. No hablamos más, pero no hacía falta. El camión avanzaba, sereno, y yo sentía algo distinto en la manera en que ella respiraba, como si cada kilómetro fuera una costura cerrando algo roto por dentro. Pensé en mi propia vida, en las veces que pasé de largo frente a alguien sin mirar, en todo lo que uno arrastra sin darse cuenta. Y ahí, entre los espejos retrovisores y el ruido suave del motor, supe que esa tarde no fue cualquier cosa. Fue un cruce de almas, aunque sonara exagerado decirlo. Antes de llegar a la ciudad, le pregunté si tenía a dónde ir. Me respondió que sí, que una amiga la recibiría por unos días, pero en sus ojos no había urgencia, había calma, esa calma que solo tienen quienes, después de cargar tanto, por fin sueltan. La dejé en una esquina iluminada, frente a una casa con un porche simple y 2 sillas vacías. Cuando bajó, se giró, me miró sin palabras y me regaló una sonrisa tan real que no hizo falta nada más. No intercambiamos teléfonos, no prometimos volver a vernos, pero cuando subí de nuevo al camión, supe que algo en mí también se había quedado allá, justo al lado de esa maleta bajo la piedra. Esa noche dormí en el camión, como tantas otras veces, pero fue distinto. Cerré los ojos y no escuché solo el tic-tac del motor enfriando, ni los ruidos lejanos de la ciudad. Escuché la voz de Camila leyendo su carta como un eco que se había quedado en mí. Pensé en su frase, esa que dijo sin esperar respuesta. Aunque nunca me hayas mirado de frente, yo siempre fui tu hija entera, y me dolió. Porque ¿cuántos hay allá, afuera, invisibles para sus propios padres, sus familias, el mundo? Gente valiente que solo quiere un lugar donde no tenga que justificarse. Al amanecer, antes de prender el motor, salí del camión y miré hacia la carretera. El cielo estaba limpio, con esas nubes que parecen dibujos mal hechos por un niño. Y ahí, con el viento fresco en la cara y el recuerdo de esa mujer en el pecho, hice algo que no hacía hace tiempo. Recé. No pedí nada. Solo agradecí por haber frenado, por haber escuchado, por haber entendido que a veces no se trata de cambiarle la vida a alguien, sino de hacerle un espacio para que pueda respirar un poco más liviano. Desde ese día, cada vez que veo a alguien caminando solo por la carretera, no lo veo igual. No pienso primero en el peligro, ni en la prisa, ni en la carga que llevo. Pienso en lo que puede estar cargando esa persona por dentro. Porque hay maletas que no se ven, cartas que nunca se entregan y dolores que nadie sospecha. Y pienso en Camila, en su paso firme, en su voz suave, en esa forma de existir sin pedir permiso. Ella me enseñó algo que ningún mapa ni guía de ruta podría haber mostrado, que lo pequeño no siempre es lo frágil. A veces, lo pequeño sostiene lo más grande. Nunca volví a verla. No sé si esa amiga realmente la esperaba, si encontró trabajo, si algún día su familia la buscó, pero algo en mí me dice que ella ya no necesitaba eso, que lo que dejó bajo aquella piedra no fue solo una maleta con cartas, fue una versión de sí misma que ya no le hacía falta. Y eso, aunque nadie más lo haya notado, fue un acto de coraje inmenso. Desde entonces, cada vez que paso por ese mirador,
bajo la velocidad, y aunque no pare, le echo una mirada larga, como quien saluda a un viejo recuerdo, que todavía sonríe con dignidad. Hoy, mientras grabo esto con un café en la mano y el motor apagado por un rato, sigo sin tener todas las palabras. Pero sé que esa tarde con Camila fue una de esas bendiciones que llegan sin anunciarse. No fue un milagro ruidoso, fue algo callado, como una oración que alguien más rezó por uno. Y si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez te dejaron fuera sin explicaciones, quiero que sepas que hay gente allá afuera dispuesta a frenar, a escuchar, a compartir el silencio sin apuro. A veces, eso salva más que cualquier discurso bonito. No sé si Dios nos pone pruebas o si simplemente camina con nosotros cuando las cosas se tuercen. Pero ese día, en esa carretera entre San Luis Potosí y Matehuala, yo sentí que alguien más iba en el asiento trasero. Y no me refiero a una presencia extraña, me refiero a algo mayor, algo que nos sostuvo a los dos mientras dejábamos que el camino hiciera su parte. Porque sí, a veces la carretera enseña más que la vida misma, y hay encuentros que no se olvidan, aunque duren solo unas horas. A veces uno no se da cuenta de lo que cambia, hasta que vuelve a mirar hacia atrás. Yo sigo manejando. Sigo viviendo entre kilómetros, estaciones de servicio y noches solitarias. Pero desde Camila algo en mí ya no es igual. Ahora entiendo que no hace falta arreglarle la vida a nadie. Basta con no ser una piedra más en su camino. Basta con mirar con respeto, con dejar espacio, con ser puente en vez de muro. Y cuando uno logra eso, aunque sea una vez, se siente más liviano. Por eso grabé esto. No para hacerme el sabio ni el sentimental. Lo grabé porque siento que alguien allá afuera puede necesitar escuchar que sí, que hay gente buena, que hay momentos sagrados y que a veces Dios nos habla sin palabras, usando el cansancio de una mujer y la disposición de un chofer cansado. Si esta historia te tocó el corazón, aunque sea un poquito, ya valió la pena compartirla. Si tú llegaste hasta aquí, de corazón te doy las gracias. Este canal recién empieza, pero cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en la ruta. Coméntame de qué parte del mundo nos estás escuchando. Te lo pido porque quiero saber hasta dónde llegan estas palabras y ¿cuánta gente todavía cree en lo que sentimos por dentro? Si no estás suscrito, te invito, como un amigo más en esta mesa, a sumarte, dejar tu like y ver los otros relatos del canal. Gracias por ser parte. Que Dios te acompañe en cada camino y que nunca falte alguien que te mire y no te deje solo.